Hola mis estudiantes, continuaremos con la parte número 2 de los protocolos de neuro. Bien, el protocolo de enfermedades desmielinizantes es un protocolo dirigido explícitamente a todos los procesos en donde exista destrucción parcial o completa del contenido mielínico de la sustancia blanca. Así que dentro de las patologías de mayor incidencia en los protocolos de los protocolos de enfermedades desmielinizantes se encuentra la de sospecha o pesquisa, seguimiento de enfermedades de la esclerosis múltiple, neuritis óptica, ADEM, neuromielitis óptica, vasculitis, adrenoleucodistrofias y leucoencefalopatías, las que incluyen el CADASIL, que tiene una cierta incidencia en nuestro país. Bien, el protocolo que nosotros vamos a emplear para este estudio, básicamente vamos a ocupar el protocolo estándar de cerebro, ¿cierto? Vamos a tener nuestros 5 axiales, axial T1 turboespineco, axial T2 turboespineco, T2 gradiente, difusión, ¿cierto? Y nuestro axial FLAIR. Bajo esas premisas, entonces, vamos a agregar nuestra imagen FLAIR en plano sagital. Ahora, ¿por qué ocupamos el FLAIR? Tenemos que entender el principio físico del FLAIR. El FLAIR es una secuencia de base espineco que tiene la característica de trabajar en base a la familia espineco. Como trabajamos de base con la familia espineco, lo que yo hago es agregar un pulso de inversión-recuperación a la secuencia que mediante un tiempo de inversión que yo voy a esperar, voy a anular el agua libre, haciendo que se manifiesten todos los procesos patológicos que estén relacionados a agua ligada, como por ejemplo destrucción celular. Por lo tanto, todas las enfermedades desmielinizantes generan una secuencia de hematosa ligante y estas se pueden manifestar muy enriquecidamente en lo que respecta a calidad de contraste en las imágenes FLAIR. Ahora, habitualmente nosotros agregamos el axial FLAIR como parte de nuestro protocolo. Sin embargo, los patrones que difieren en las distintas características propias de las enfermedades desmielinizantes indistintamente de su causa, sea autoinmune, sea vascular, sea por elementos tóxicos que llegan a nuestro cerebro, es importante que nosotros caractericemos el plano de mayor preponderación o en su defecto cambiar la modalidad de una imagen secuencial a una imagen volumétrica. De esta forma vamos a trabajar con el médico para poder esclarecer los mejores diagnósticos para el paciente. En el caso particular de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad de gran incidencia a nivel de nuestro país, hay cierta recurrencia para la esclerosis múltiple, el plano preponderante por la bibliografía del plano sagital. Sin embargo, no quedan ajenos ocupar el plano coronal o en su defecto una imagen volumétrica para poder esclarecer de mejor forma las imágenes con la inversión de recuperación. Hay otras patologías como las causas inflamatorias e infecciosas cerebrales, como las encefalitis, sea autoinmune, sea por causa infecciosa, como les comenté. Es importante que tengan en cuenta que se puede agregar un FLAIR de forma volumétrica después de la inyección del medio de contraste. Se ha comprobado en algunos estudios que hasta 4 horas después el FLAIR puede ser de utilidad para poder caracterizar la pesquisa, la impregnación y así resaltar de mejor forma las interfaces de contraste que se muestran con esas lesiones. Bien, ¿estos protocolos requieren uso de medio de contraste? Claro que sí. Cualquier enfermedad de causa desmielinizante, indistintamente de su origen, requiere la administración del medio de contraste. ¿Por qué? Porque muchas de estas lesiones, indistintamente vasculares, autoinmunes, pueden presentarse en su fase activa. Y la única forma de caracterizar la fase activa de estas lesiones y si efectivamente se encuentra avanzando esta enfermedad o está teniendo un tratamiento efectivo, los fármacos o el procedimiento del médico que está a cargo del paciente, es a través del medio de contraste. Siempre las lesiones que son de características desmielinizantes en su gran mayoría se representan con una característica de halo periférico a la lesión que se encuentra pesquisándose. Bien, entonces, como lo había comentado anteriormente, para el protocolo de enfermedades desmielinizantes es primordial caracterizarla a través del FLAIR. El FLAIR es nuestra secuencia que nos va a pesquisar, nos va a acusar la enfermedad. Habitualmente para el caso de la enfermedad de esclerosis múltiple, el hallazgo típico es a través de lesiones que se encuentran sobre el cuerpo calloso. Habitualmente a este hallazgo que se presenta habitualmente desde el plano sagital alrededor del cuerpo calloso se llama el signo de los dedos de Dawson. Este
patrón característico es propio de la esclerosis múltiple y no se puede comparar con otro tipo de patologías que pueden generar una repercusión de Acá tenemos otro patrón, este es un paciente un poco más joven, ¿cierto? En donde también nos encontramos con este patrón de dedos de Dawson alrededor de los componentes blancos del cuerpo calloso. Siempre el patrón de esclerosis múltiple habitualmente se presenta como una representación hiperintensa de las lesiones que son continuas, una entre otras, ¿cierto? Y que acompañan en los bordes laterales del cuerpo calloso. Hay otras patologías, ¿cierto?, que se van a representar dependiendo de la actividad que se encuentre ese proceso patológico y que habitualmente su manifestación imagenológica tras la administración del medio de contraste se va a caracterizar por la administración, por la impregnación del medio de contraste en forma de halo periférico a la lesión principal. Estos son casos reales, son casos de esclerosis múltiple en donde se pesquisa que efectivamente las lesiones que se encuentran en este paciente se encuentran en condición activa. Eso nos está indicando que esta enfermedad está en pleno proceso de avance y que necesita acelerar o cambiar el tratamiento farmacológico que se esté indicado para ese paciente, pero eso lo ve el médico tratante. Nosotros nos encargamos solamente de demostrar en su máxima expresión imagenológica los hallazgos patológicos. Ahora, la esclerosis múltiple, al igual que otras patologías, requieren que el medio de contraste se impregne en la intersticia, ¿cierto? Y eso es importante, esperar un par de minutos tras la administración del medio de contraste, puesto que debemos esperar que haya una buena diseminación molecular local para que haya una buena respuesta de este tipo de lesiones. Las patologías que había comentado habitualmente y que son de cierta incidencia en nuestro país es la esclerosis múltiple, ¿cierto? Que es una enfermedad progresiva sistémica del sistema nervioso central y que produce lesiones mielínicas que recubren los axones que van a conducir al sistema nervioso periférico, ¿cierto? Y que se manifiesta por estas placas diseminantes habitualmente como hallazgo alrededor del cuerpo calloso con el signo de los dedos de Dawson. La encefalomielitis aguda diseminada, ¿cierto?, que es la famosa ADEM, es una enfermedad inflamatoria y desmielinizante del sistema nervioso central y que se caracteriza por lesiones multifocales que son agudas o subagudas dependiendo de la respuesta del medio de contraste y que habitualmente presentan una buena recuperación cuando se pesquisa a tiempo y habitualmente se da por causas infecciosas virales. La vasculitis primaria del sistema nervioso central también genera una respuesta desmielinizante habitualmente, obviamente por el patrón primario vascular que genera alimentar el tejido local y eso genera también una muerte celular. Dentro de ellas mueren las células de Schwann y generan una inhibición de la producción de la mielina. Y el síndrome de Cadacil, que es la arteriopatía cerebral autosómica dominante, que es una causa de demencia vascular, ¿cierto?, de carácter hereditario, y habitualmente se presenta de forma bastante agresiva en donde se genera un patrón diseminante, ¿cierto?, de la sustancia blanca completa, de los centros semiovales completos y que puede generar como factor preponderante tener antecedentes de hipertensión y diabetes. Y una vez que se da este patrón o se activa este cuadro patológico, habitualmente las lesiones son de carácter irreversibles. ¿Hay otras estructuras que podemos estudiar de nuestro cerebro que sean más pequeñas? Claro que sí. Hay una glándula que es muy importante para nuestros procesos funcionales vitales de nuestro cuerpo, que es la hipófisis. La hipófisis es un examen que en cierta forma genera cierta demanda en algunos rangos etarios, como en pacientes pediátricos preadolescentes, ¿cierto?, como en pacientes adultos. Habitualmente la hipófisis se estudia cuando hay un patrón hormonal que se encuentra desequilibrado y que genera una respuesta sintomática fenotípica en nuestro cuerpo, ¿cierto? Sobre todo en pacientes pediátricos preadolescentes. Así que lo más habitual que nosotros nos vamos a encontrar como pesquisa en los protocolos de hipófisis es el hallazgo de tumores. Los más habituales son los macroadenomas y los microadenomas, y en menor incidencia los craneofaringiomas. Dentro de las anomalías no tumorales tenemos los quistes de la bolsa de y los quistes aranoidales, y dentro de algunas anomalías metabólicas las más habituales son las diabetes insípida y los hipotiroidismos primarios.
cuando no, la respuesta farmacológica no tiene éxito. Bien, entonces el protocolo de hipófisis habitualmente parte con las 3 secuencias fundamentales en cualquier protocolo de cerebro: el flare, difusión y gradiente, que nos van a permitir dar una mirada general de nuestro parénquima cerebral. Una vez que ya tenemos esa mirada y que no nos hemos encontrado con ningún otro hallazgo que puede estar relacionado de manera directa o indirecta con nuestras patologías hipofisiarias, nos vamos dirigidamente a estudiar nuestra glándula. El protocolo de glándula, ¿cierto?, lo vamos a estudiar mediante 2 cortes que son fundamentales: los sagitales y los coronales. El sagital es nuestra imagen preponderante de mayor expresión anatómica de hipofisiaria, así que vamos a hacer un sagital fino, habitualmente de 2 milímetros, si es que las condiciones técnicas del equipo así lo permiten, ¿cierto?, dirigida paralela al eje del tallo hipofisiario, abarcando desde los bordes laterales de los senos cavernosos. Tienen que al menos cubrir parte de los tercios mediales de los senos cavernosos. El plano coronal también lo vamos a abarcar desde el tallo hipofisiario, ¿cierto?, mirándolo desde nuestra imagen sagital que ya obtuvimos. Entonces, el plano coronal lo vamos a planificar paralelo al eje del tallo hipofisiario o perpendicular a la base de la silla turca o a los bordes anteriores y posteriores de la silla turca. De cualquier forma, en condiciones normales deberían coincidir, ¿cierto? Y vamos a marcar desde el tercio y posterior del seno esfenoidal hasta la base posterior de la porción posterior de la silla turca. ¿Requiere uso de medio de contraste este protocolo? Claro que sí, es fundamental. ¿Por qué? Porque la hipófisis, al igual que el corazón, son órganos que son fundamentales de requerimiento vascular. Habíamos comentado, o ustedes ya saben por teoría anatómica, que el corazón es el primer órgano que se alimenta cuando sale fracciones de eyecciones desde el ventrículo izquierdo, a través de las arterias coronarias. Lo mismo ocurre cuando llega la sangre a nivel cerebral. Uno de los segmentos anatómicos de primera alimentación que tiene nuestro cerebro es la glándula hipofisiaria. Tiene una trama vascular tan exacta, tan perfecta, que genera una red vascular de comunicación y alimentación continua y fluida. Son microvasos que están alimentados principalmente por los grandes segmentos arteriales y venosos, que están acompañados principalmente para hacer una rápida función alimentadora de este segmento, puesto que es la glándula que finalmente nos genera estos equilibrios hormonales, ¿cierto? Así que es fundamental su estudio a base de medio de contraste. Ahora, ¿cómo vamos a administrar este medio de contraste? Va a depender del diagnóstico, pero la gran mayoría de las veces, cuando nosotros tenemos estudios por microadenoma, que es lo más habitual que ustedes van a ver, ¿cierto?, vamos a hacer una fase dinámica. La fase dinámica es una fase de perfusión, ¿cierto?, en potencial agente 1, en la cual requerimos una fase máscara, que un volumen de cortes, ¿cierto?, secuenciales que se van a adquirir en el menor tiempo posible que te permita tal equipo. Habitualmente el tiempo de vuelo de estas imágenes son de 2 segundos a 3 segundos, porque el tiempo de perfusión hipofisiaria es muy corto, considerado que ya la trama cerebral se alimenta a los 10 segundos, la fase hipofisiaria se alimenta entre los 6 y 7 segundos y va a depender del rango etario que estén estudiando, así que hay que tener mucha atención a eso. Entonces siempre vamos a partir con una fase máscara y posteriormente vamos a lanzar el pool de imágenes secuenciales en tiempo real. Eso significa que no hay pausas entre una adquisición a otra. Habitualmente son idealmente cortes impares para que un corte pase por lo menos entre el tallo hipofisiario y el cuerpo de la glándula hipofisiaria, y se van a adquirir al menos con un tiempo de vuelo por volumen entre 2 a 3 segundos, no más que eso, idealmente de 2 segundos. ¿Para qué? Para que nosotros veamos la llegada del medio de contraste, la perfusión, ¿cierto?, el lavado y la salida del medio de contraste completa. La administración del medio de contraste para este protocolo es bastante específica, se ocupa una dosificación de 0,1 ml por kilogramo. No necesitamos más para este protocolo, puesto que la alimentación hipofisiaria es bastante, el volumen que requiere la administración vascular, ¿cierto?, es menor, así que no necesitamos más para este protocolo. Hay algunos papers que hablan que efectivamente que estos volúmenes son volúmenes bajos y no necesitamos más, así que cuando inyectan medio de contraste necesitamos un bolo de empuje, ¿cierto?, y más aún si es que estamos con una línea de extensión de comunicación con el catéter periférico que hemos puesto al paciente, ¿cierto? Así que posterior a eso vamos a hacer imágenes secuenciales estándar, ¿cierto?, un sagital fino
y un coronal dirigidamente a nuestra hipófisis, ¿cierto? Saquen el hipocampo, me acabo de dar cuenta que dice hipocampo, no, sáquenlo. Y después vamos a hacer una imagen general de nuestro cerebro, sea un axial secuencial o un volumétrico sagital, eso depende de la institución, ¿cierto? Pero tras la administración de la fase dinámica que va a ser en nuestro plano coronal, después vamos a hacer unas imágenes estándar en plano sagital y coronal. Recordando un poco las orientaciones de plano para este protocolo, nosotros desde el plano coronal lo vamos a planificar desde el plano sagital y desde el plano axial. En el plano axial buscamos la perpendicularidad de los ejes centrales cerebrales, trazando una misma línea imaginaria paralela, buscando la sincronía, ¿cierto? La simetría del octavo par. Pero desde el plano sagital hipofisiario es el más importante, en donde vamos a buscar la perpendicularidad al piso de la silla turca o el paralelismo al tallo hipofisiario si se encuentra en condiciones normales, ¿cierto? Y vamos a abarcar desde el tercio posterior. Bueno, algo va a depender de la anatomía del esfenoide, ¿cierto? Tercio medio, tercio posterior del esfenoide o del borde anterior de la silla turca, abarcándola completa su totalidad, ¿cierto? Hasta el borde posterior del cuerpo posterior de la silla turca. Estos habitualmente corren, como son de 2 milímetros, entre 8 a 10 cortes, y el FOP es relativamente pequeño, así que gastamos algo, dependiendo de las características de nuestro equipo, vamos a gastar bastante tiempo en este tipo de adquisición. Perdón, el plano sagital lo vamos a abarcar desde el plano axial, ¿cierto? Con la misma parametrización que comenté anteriormente, y desde el plano coronal vamos a buscar el paralelismo entre la línea interhemisférica, el tallo hipofisiario, ¿cierto? Y abarcando desde lateral al lateral de los senos, del seno cavernoso, ¿cierto? Así que nuestra anatomía tenemos que hallarla principalmente con nuestras dos potenciaciones desde el plano coronal, que es la potenciación T1, que nos va a permitir caracterizar el cuerpo hipofisiario por su gran componente que tiene el adenohipófisis y la neurohipófisis, sobre todo la neurohipófisis, que tiene una interfase de contraste sin contraste que es mucho mayor a la adenohipófisis, y en el T2 en donde nos va a demostrar las bolsas meningias, ¿cierto? El tránsito del líquido cefalorraquídeo y posibles anomalías, sobre todo quísticas, que puedan existir en esta zona, ¿cierto? La indemnidad del líquido que pueda estar acompañando nuestra glándula. Así que considerar las condiciones morfológicas que tiene e histológicas que tiene la hipófisis, ¿cierto? Considerar que la adenohipófisis tiene características glandulares, mientras que la neurohipófisis tiene características más nerviosas o funciones mucho más. La adenohipófisis está conformada por cordones celulares que están separados por capilares sinusoides fenestrados, ¿cierto? Que son más anchos que los capilares habitualmente y siguen trayectos tortuosos y pueden tener interrupciones como la lámina basal. Esta sección glandular tiene por función controlar y regular el funcionamiento de la gran mayoría de las glándulas endocrinas que tenemos en nuestro cuerpo. Está envuelta por contenido conectivo que está rico en colágeno, ¿cierto? E inmerso en una trama vascular importante. La neurohipófisis, por otra parte, está formada por axones que proceden del hipotálamo y por unas células llamadas pituicitos, que no contienen la capacidad de síntesis hormonal. Las hormonas que produce la neurohipófisis, sea la oxitocina y la vasopresina, son sintetizadas por las neuronas del hipotálamo y que, liberadas por medio de los capilares, quedan terminadas en la neurohipófisis como una acción de almacenaje. Bien, ¿nos podemos encontrar con macroadenomas? Claro que sí, macroadenomas que son bastante invasivos y que no solamente van a afectar el contenido glandular, sino que además van a afectar el contenido local, sea óseo, sea muscular, ¿cierto? Y que va a generar un proceso invasivo bastante importante. En estos casos, si bien es cierto, hacer una fase dinámica no tiene gran utilidad, en otros centros sí se van a encontrar que algunos radiólogos igual lo piden. Y hay que tener un poco de consideración porque si vamos a aumentar el número de cortes, el tiempo de vuelo por volumen que se va a ejecutar va a ser más tiempo, así que hay que evaluar si realmente tiene utilidad gastar tiempo en hacer una fase dinámica. Eso lo deciden ustedes. Habitualmente cuando uno se encuentra con este tipo de lesiones hace las imágenes estándar porque ya se conoce la respuesta vascular, obviamente porque la procedencia viene de una estructura muy vascularizada. Bien, cavidades perinasales. Las cavidades perinasales son el protocolo de cavidades perinasales es un protocolo poco frecuente. El 90% de los diagnósticos que vienen
para una resonancia de cavidades perinasales son a base de causas tumorales. ¿Por qué? Porque tenemos otros métodos de diagnóstico que van a permitir la pesquisa de diagnósticos que son más benignos, ¿cierto? Como la sinusitis, como poliposis, ¿cierto? Así que el escáner siempre va a ser el método inicial de pesquisa diagnóstica. Si el escáner se encuentra un hallazgo en donde hay una infiltración ósea o hay una heterogeneidad de la demostración de densidad de alguna masa que se encuentra concomitante en las zonas de la fosa, ahí se pasa a la resonancia. Así que difícilmente van a pedir una resonancia de cavidades perinasales con una sinusitis, a menos que la sinusitis sea compleja y tenga sospecha de causa tumoral. El protocolo de cavidades viene por principalmente lesiones óseas, ¿cierto? Ya sea benignas, pero infiltrativas, ¿cierto? O sea, no infiltrativas, masivas, ¿cierto? O de crecimiento masivo. Y neoplasias malignas, que es la causa principal por la cual piden la resonancia, como los sarcomas, linfomas, ¿cierto? Metástasis locales, lesiones granulomatosas, meningiomas de invasión, ¿cierto? Hacia facial, maxilar, y algunos procesos inflamatorios infecciosos como abscesos, ¿cierto? Celulitis y lesiones de origen micóticos. Así que el protocolo de cavidades perinasales, vamos a partir con nuestros axiales que nosotros llamamos de nuestro protocolo estándar de cerebro, un axial flare, un axial difusión, un axial gradiente, ¿cierto? Para echar una mirada general a nuestro cerebro, y de ahí nos vamos a ir dirigidamente a nuestro protocolo de cavidades perinasales. El protocolo de cavidades perinasales, como bien dije inicialmente, busca pesquisas infecciosas o tumorales, que es la mayor indicación. Así que necesitamos potenciaciones que nos permitan caracterizar este tipo de patrones. Habitualmente partimos con un axial T1 y T2 turboespínico dirigido de forma axial, ¿cierto? Buscando el paralelismo del paladar duro a nuestra zona maxilofacial, abarcando desde caudo craneal, desde el borde maxilar superior, ¿cierto? Hasta el segmento superior de la fosa frontal, ¿cierto? Del seno frontal. Posteriormente, bueno, estos cortes son finos, ¿cierto? Son de 3 milímetros. No recomiendo que se trabaje con menos milímetros, a menos que estemos buscando alguna lesión que tenga algún componente vascular fino o microvascular, que no se van a topar mucho con eso, así que con 3 milímetros van a andar bastante bien. Y posteriormente, cuando ya tenemos nuestros planos axiales hechos, vamos a hacer nuestros planos coronales. Así que vamos a hacer un plano coronal fino, dirigidamente a nuestra zona maxilofacial, ¿cierto? Abarcando desde anterior a posterior, dirigiéndome perpendicularmente al eje del paladar duro. Y lo mismo vamos a hacer con el STIR. Ahora, ¿por qué un STIR y un T2 FASAT? Porque tenemos muchos niveles hidroaéreos en la zona nasal, ¿cierto? Maxilofacial, y eso va a generar muchas interfaces bruscas de materia, haciendo que si pueden ocupar secuencias espectrales que puedan conducir a un chip inactivo bastante efectivo y no le genere distorsión por inhomogeneidades, al momento de saturar la grasa, súper, yo lo he logrado y lo he hecho. Aunque a veces engaño a los radiólogos, les digo que es un STIR, pero no. Digo, ¿un STIR de alta resolución? No, no es un STIR de alta resolución. Es una secuencia turboespínico con una matriz alta que tiene una técnica de saturación grasa bien manipulada, ¿cierto? Pero ya cuando hay operaciones, hay reestructuraciones óseas, ahí ya no puedo trabajar con este tipo de optimización de la secuencia y tengo que recurrir al STIR, que es mucho más estable. Que es mucho más estable al momento de recoger información en estas zonas más heterogéneas, ¿cierto? Así que todos estos planos están dirigidos dirigidamente a la zona maxilofacial, ¿cierto? Desde anterior vamos a abarcar desde el tercio anterior nasal hasta abarcar completamente el cuerpo del seno esfenoidal, ambos inclusive, ¿cierto? Y estos protocolos requieren un uso de medio de contraste, sí, porque su diagnóstico así lo permite. Ahora, antes del medio de contraste puede que se pida, y de hecho ya hay una cierta incidencia, harta recurrencia en los últimos congresos de radiología, ya están pidiendo, sobre todo en los craneofaringioma, el estudio vascular de perfusión de craneofaringioma, piden difusión con llenado propoler, ¿cierto? Que son formas que vamos a ver en algún momento de la vida, espero, ¿cierto? Que no alcance a pasar las cápsulas de llenado del espacio K, la secuencia ACL, que es una secuencia de perfusión potenciada en T1 sin administración del medio de contraste. Entonces, no,
A estos protocolos siempre le podemos ir añadiendo otras secuencias que permitan caracterizar mejor estas estructuras patológicas, claro que sí. Y una vez que ya hicimos esa secuencia, vamos a administrar el medio de contraste, ¿cierto? Vamos a hacer imágenes axiales, coronales, obviamente acotadas a las estructuras con el protocolo de cavidades perinasales, acotado al máximo hipofacial, tanto en axial coronal, y ambas imágenes tienen que ir con técnica de saturación grasa para aumentar la interfaz de contraste, porque tenemos mucho tejido óseo y ese tejido óseo con la trama subcutánea se ve muy hiperintenso con la secuencia turboespineco, así que tenemos que solventar los contrastes a partir de la administración, de la inyección de técnicas de saturación grasa en nuestras imágenes, más una imagen general, sea una axial, secuencial de nuestro cerebro completo o una imagen volumétrica, que es lo que a mí me gusta trabajar y a los médicos habitualmente también. Bien, entonces los planos axiales, como comenté anteriormente, vamos a buscar desde el plano sagital el paralelismo del paladar duro y vamos a abarcar desde el borde del maxilar superior hasta el segmento superior de la fosa frontal, ¿cierto? Y buscando desde el plano coronal vamos a abarcar el paralelismo del trazo que se pueda formar entre el octavo par, y en el caso de que no alcancen a ver este hallazgo anatómico, pueden buscar el borde inferior de los bordes orbitales. No recomiendo buscar el tabique mesial porque el 70% de la población tiene desviación del tabique nasal, así que no es referencia anatómica. Y desde el plano coronal, ¿cierto? Vamos a buscar desde el plano axial el trazo paralelo que se pueda formar con el octavo par, y mientras la imagen de planificación desde el plano sagital, vamos a buscar el paralelismo con el tabique paladar duro. Podemos encontrarnos con hallazgos bastante agresivos y meningiomas que nosotros habitualmente conocimos que son lesiones bastante amenas, benignas, que no se operan mientras no generan mayores conflictos, pero se puede llegar a procesos bastante infectivos, sobre todo cuando son meningiomas atípicos y que se ven bastante bien en caracterización anatopatológica mediante resonancia magnética. Los adenocarcinomas son uno de los procesos menos frecuentes, pero se pueden llegar a topar con ellos, ¿cierto? En donde son procesos infiltrativos que nacen en estos niveles hídrico-aéreos de las fosas, ¿cierto? Y que generan una anatomía bastante rica que se caracteriza de forma distinta en el T1 con respecto a T2, si se fijan, ya que generan estos componentes mixtos que hacen que se presenten de esta forma de acuerdo a las precisiones de estos componentes, cuando muchas veces vienen con zonas necróticas, ¿cierto? Componente hemorrágico, tienen este tipo de comportamiento heterogéneo que se presenta en el T1 y T2, más un patrón distinto tras la administración del medio de contraste que realzan los compuestos activos de estas causas patológicas. Órbitas. Van a ver que hay muchos protocolos en neuro, así que tenemos para mucho rato. Los protocolos de órbitas, ¿cierto? Son protocolos dirigidos a la trama orbitaria, al cuerpo del globo ocular y a la trama neuronal orbital, ¿cierto? Habitualmente ya hay cierta incidencia de pedir resonancia magnética cuando hay afecciones anatopatológicas de la trama óptica. El escáner no es de mucha utilidad al momento de estudiar las órbitas. Sin embargo, antes de llegar a estos exámenes, los pacientes pasan por procesos de estudio de oftalmología, así que siempre van a venir con algún examen relacionado de estas áreas. Habitualmente el protocolo de órbitas está pedido también, al igual que las cavidades perinasales, para estudio y pesquisa de lesiones tumorales y en causa de menos incidencia de procesos infecciosos inflamatorios de la trama neuronal. Dentro de los tumores de mayor recurrencia que tenemos en esta zona son los retinoblastomas, ¿cierto? Los melanomas oculares y los meningiomas. Y en menor incidencia los gliomas del nervio óptico y neurofibromatosis. Sí, habitualmente la neurofibromatosis en pacientes pediátricos sobre todo hay cierta incidencia, si bien es cierto, no se van a encontrar con muchos hallazgos patológicos, pero el protocolo de órbita tiene cierta recurrencia diagnóstica para la pesquisa de neurofibromatosis de tipo 1. Bien, así que el protocolo que nosotros vamos a ocupar para órbita se parece mucho al protocolo de cavidades perinasales. La diferencia está en las orientaciones anatómicas que vamos a tener en este protocolo y obviamente el segmento que yo voy a cubrir. Así que vamos a trabajar con estos tres planos axiales de cerebro, ¿cierto? Y vamos a trabajar T1, T2, ¿cierto? Dirigido a la órbita, ¿cierto? Y un coronal y el STIR dirigido también. Ahora, podemos ocupar desproyecciones especiales, sí que las vamos a ver.
¿Requiere medio contraste? Obviamente por la incidencia diagnóstica sí requiere medio contraste, es muy difícil. Tienen que sí o sí evaluarse con uso de medio contraste. Y además estas imágenes potenciadas en T1, ¿cierto? De las familias de Spineco van a ir acompañadas con técnicas de saturación grasa, más una imagen volumétrica general de nuestro cerebro para ver cómo andamos con el resto de la estructura, ¿cierto? La orientación que va a tener nuestro plano orbital, ¿cierto? Vamos a tratar de buscar un paralelismo planificando el plano axial, vamos a buscar un paralelismo desde el eje sagital, ¿cierto? Con el tercio medio del globo ocular, ¿cierto? Tratando de seguir la línea conductiva nerviosa, ¿cierto? Del tracto y del nervio ocular. Ya, yo sé que hay unas leves oblicuidades cuando sobre todo llegan a los cuerpos coliculares, ¿cierto? Pero hay que trazar una línea. Y desde el plano axial, la planificación, siempre vamos a buscar el paralelismo del borde posterior de los cuerpos orbitarios. Y vamos a abarcar desde el segmento anterior del globo ocular, abarcándolo en su totalidad, ¿cierto? Hasta la zona conicular como parte del seguimiento del tronco cerebral, ¿cierto? En donde se unen los tractos nerviosos. Bien, y las imágenes del plano coronal, ¿cierto? Van a buscar la perpendicularidad, ¿cierto? Del eje del nervio óptico, no, ahí paralelo no, perpendicularidad al eje del nervio tracto óptico, ¿cierto? Hay diferencias significativas, las voy a preguntar en clase, ¿cierto? Y vamos a marcar la misma segmentación desde el borde anterior del globo ocular, incluido, ¿cierto? Su anatomía completa hasta el último corte que pueda abarcar los cuerpos coniculares. Bien, ¿pueden haber unas desproyecciones especiales como comenté anteriormente? Claro que sí. Hay una patología que es la neuritis óptica, en donde genera una inflamación de la vaina del nervio, ¿cierto? Así que para demostrar que existe completamente inflamación del nervio, vamos a hacer unos planos sagitales, ¿cierto? Dirigidos paralelamente entre el borde comunicante, entre el nervio, quiasma y tracto óptico. Así que quedan como visualizan la imagen, tenemos que planificarlo desde el plano axial principalmente, buscar el paralelismo en estos tres segmentos estructurales. Y no necesitamos grandes cortes, un corte fino, ¿cierto? Al menos 3 cortes que uno de ellos tiene que ser impar esta planificación, porque el corte del medio tiene que pasar por el medio entre el nervio tracto, ¿cierto? Y quiasma para poder desproyectar completamente si existe este proceso inflamatorio infeccioso en ambos ojos. ¿Se puede hacer en una sola adquisición? Sí, yo habitualmente lo hago. De lo contrario, lo pueden hacer de manera separada. No va a ser significativamente la pérdida de tiempo. Patologías de mayor recurrencia, el retinoblastoma, ¿cierto? Hemangiomas que generan invasión en el espacio orbital, ¿cierto? Bien, protocolo Stroke es uno de mis protocolos favoritos. El protocolo Stroke viene por indicación de accidentes cerebrovasculares o isquemias agudas transitorias, ¿ya? En caso de que el paciente tenga sintomatología de accidente cerebrovascular parcial. Así que el protocolo está normado por el protocolo MinSal, ¿ya? Ahora, el orden no está explicitado completamente, pero nosotros como tecnólogos tenemos que saber que hay un orden explícito para estos protocolos. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuánta información nos va a entregar cada una de las imágenes, podemos ya empezar a informar a nuestro médico tratante en el caso que no haya radiólogo, porque si no, el trabajo tiene que ser del médico radiólogo, ¿cierto? Pero eso no implica que nosotros no sepamos lo que estamos viendo en nuestras imágenes. El protocolo Stroke es un protocolo rápido, ¿ya? Es uno de los 3 protocolos que voy a hablar en algún momento de la clase, que es un protocolo de urgencia, porque recuerden que resonancia, por las características físicas de adquisición de las imágenes, no es considerado un método diagnóstico de urgencia. No así escáner, no así ecografía, no así rayos. Resonancia es muy lento, ¿ya? Así que no se considera un método de urgencia. Sin embargo, podemos armar y podemos estructurar y optimizar un protocolo para que sea categorizado como un protocolo de urgencia. El protocolo Stroke, la gran mayoría de los centros hospitalarios, donde tenemos atención intrahospitalaria, ¿cierto?, tiene estas características de optimización. El protocolo en sí no debe durar más de 5 minutos. Por lo tanto, cada secuencia debe durar máximo 1 minuto y medio, dependiendo de las características físicas que así permitan esta adquisición. Así que las imágenes que son fundamentales por protocolo MinSal, que no significa que lo tengamos que hacer al pie de la letra, ojo ahí, es difusión, una difusión rápida, ¿cierto? Con llenado zigzag, EPI, con una matriz baja. Con el fondo tú no quieres resolución espacial, no quieres que el examen salga bonito, tú necesitas demostrar si hay mancha o no en la difusión, con un factor B0 1000, ¿cierto? Que es lo que se trabaja en neuro, y el mapa ADC. Así que el paciente se mueva o no, o sea, uno trata como tecnólogo de fijar lo máximo que puede el paciente en aquellos pacientes que no van a cooperar con la motilidad, que no siguen instrucciones o que se encuentran con crisis convulsiva o con respuesta motora no sincrónica, ¿cierto?
necesitamos que contenerlos con aditamiento, con esponjas, ¿cierto? Amarrarlos con cinchas que habitualmente están en los resonadores, fijarlo bien. Y si se mueve nomás, porque esto es un protocolo de urgencia, que no estamos para hacer un protocolo bonito, es un protocolo de urgencia. Así que vamos a hacer protocolo de difusión. Después vamos a ver el flare, en este orden. ¿Por qué? Porque la difusión nos dice, ¿hay infarto o no hay infarto? ¿Cierto? Con el mapa de C, que mientras la lesión se vea hiperintensa en el factor B distinto de 0, en este caso sería un factor B1000, en el mapa de C lo vamos a ver hipointenso, ¿cierto? Si en una se ve hiper, en el mapa de C, si hay un proceso intracelular al que se está afectando, lo vamos a ver hipointenso. El flare nos va a indicar si estamos o no en ventana y en algunos casos hasta nos puede demostrar que tanto en la respuesta que va a estar en el proceso de salvetaje neurológico. Si estamos en ventana, en el flare no deberíamos ver absolutamente nada. El flare sale negativo para hallazgo. No hace ni difusión. En difusión ya tenemos una respuesta, pero es la secuencia que acusa el infarto. Si el flare no demuestra o es negativo para hallazgo, es porque estamos en ventana. Si el flare demuestra hallazgo, que son propios característicos del territorio que están buscando, sea arterial o venoso, bueno, la de urgencia es de territorio arterial. Si están buscando la respuesta positiva al flare en territorio arterial, es porque estamos en un proceso de fuera de ventana, que ronda entre las 4 y 6 horas, que es el proceso de emergencia celular que existe, ¿cierto? Que no voy a entrar en detalle porque asumo que ustedes ya lo saben. La secuencia gradiente, si bien es cierto, se va a hacer en forma condicional. ¿Por qué? Porque antes de llegar a un resonador, siempre el médico va a pedir el escáner. Siempre, siempre. O sea, es muy raro que ustedes se encuentren que un paciente no tenga el escáner antes de la resonancia. Si el escáner muestra un hallazgo hemorrágico, la secuencia gradiente no tiene utilidad, no tiene ninguna utilidad. La secuencia gradiente es para caracterizar hemorragias y no cualquier hemorragia crónica, hemorragia de tiempo. Entonces, aunque hay una hemorragia y queramos caracterizar la secuencia gradiente, si es un proceso agudo, hablando del protocolo STROKE, no tiene utilidad. Así que la secuencia gradiente se da solamente en casos en donde sé que hay alguna hemorragia y que esta hemorragia derivó de alguna otra, o sea, se quiera caracterizar. Por protocolo MinSal se agrega un TOF, pero ojo, inicialmente al paciente se pide un escáner y cuando hay alta sospecha o se ve el signo de la cuerda, se les pide al tiro el angioescáner, ¿cierto? De forma inmediata el médico ya le indica el angioescáner. Así que si tiene el angioescáner, no tiene utilidad que le hagan el TOF, porque en el fondo el TOF es una secuencia larguísima, que nos vamos a demorar al menos 5 minutos para ver todo el polígono de Willis. Pero si ustedes están en un protocolo STROKE, no pueden ver todo el polígono de Willis. Ustedes le tienen que preguntar, y obviamente con los hallazgos que tengan en la difusión, es como, ¿a qué arteria lo dijimos? Un corte, un volumen acotado a la arteria que están sospechando. Nada más. El resto no vale. O sea, si quieren ver polígono de Willis completo, pidan el escáner. O le piden un protocolo agendado en resonancia. Pero si quieren ver de manera rápida el territorio arterial afectado, el neurólogo, por la sintomatología y con la difusión, que es la primera que ustedes tuvieron, con eso ya es suficiente para decir, no, ¿sabes qué? Indícamelo, dirígemelo a la arteria cerebral media. Listo. Segmento solamente a la arteria cerebral media con el territorio que compromete, dependiendo del subsegmento de la arteria medial que está afectando. Y así otras arterias que puedan afectarse. Así que los territorios arteriales y la segmentación vascular del polígono de Willis la tienen que tener súper clara en un protocolo STROKE. Uso de medio contraste, el 99-98%, vamos a dejarlo de los protocolos STROKE, no indican medio de contraste. ¿En qué caso hacemos la perfusión? Cuando el médico, aún así hay procesos isquémicos de importancia, que pueda haber una repercusión de vasoconstricción y de debilidad del lumen por el proceso isquémico importante que puede haber, no sé, trombos de M1, por ejemplo. Se puede indicar la perfusión para hacer la última evaluación si realmente se va a pabellón o no. En toda mi carrera que he hecho con suerte una perfusión. De todos los protocolos STROKE que he hecho en mi vida, que han sido miles, solamente he hecho una perfusión, pero era para confirmar, para que estuvieran completamente convencidos de la decisión que iban a tomar con ese paciente. Esta paciente tenía un hallazgo peculiar. Esta era una paciente que la hice hace como unos 2 años y medio atrás, que era una paciente que venía del extranjero, era paciente extranjera, joven, como de 27, 29 años más o menos, que llegó al escáner, salió negativo el escáner, venía con clínica de isquemia, ¿cierto? Le pidieron una resonancia.
en la primera resonancia tuvimos estos hallazgos y por el patrón que se estaba dando en esta difusión, si se fijan, como que va completando una colita entre el hallazgo que se forma ahí en el núcleo caudal izquierdo con respecto a la trama posterior ahí en la zona temporoparietal, que estaba iniciando a formar un patrón, ¿cierto? La difusión salió positiva, entonces estos hallazgos estaban categóricos como pasados, o sea, esa paciente había presentado inicialmente un primer infarto en esos territorios. Sin embargo, se nos pidió que le hiciéramos un TOF porque no le habían hecho un angioscáner y la arteria medial izquierda estaba completamente ocluida, que se demuestra en la imagen TOF que está a la derecha de su pantalla, ¿cierto? En el escáner, ¿cierto? Le hicieron una perfusión y se demostró que había una hipoperfunción y una hipovascularización local, ¿cierto? En esa zona, y obviamente por el hallazgo que se obtuvo en el TOF, que es la que estamos viendo ahí, la paciente pasó a tratamiento hemodinámico, ¿cierto? Se fue a angiografía y como se demuestra en la imagen, vamos ahí, como se demuestra en la imagen, hay una oclusión casi completa de la arteria medial, ¿cierto? En la resonancia. Y finalmente a la paciente le hicieron tratamiento de trombectomía y le sacaron ese pequeño trombo. Después, obviamente, en la resonancia nos dimos cuenta cuando empezamos a revisar a la paciente, porque la paciente venía inconsciente. Uno como tenólogo tiene que revisarlo de punta a punta, ¿cierto? Si es que no hay mayores antecedentes y confirmar que efectivamente el médico está diciendo la verdad, porque muchas veces se van a topar que los médicos mienten para obtener un examen, con los riesgos que asocia mentir al momento de ingresar a un paciente en resonancia. Uno tiene que confirmar esa información. Así que en la pesquisa de posibles cirugías no declaradas, nos encontramos que una de las mamas estaba mucho más grande, decolorada, ¿cierto? Con color un tanto morado, ¿cierto? Rojo, mucho más grande una de las mamas, así que se asumía que esa paciente tenía cáncer de mama y como viajó en avión, probablemente soltó un trombo. Ese era un caso completo de punta a punta entre el escáner, resonancia y angiografía.